¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? Hoy vamos a regresar a las mismas palabras que hemos estado meditando en Juan 5, versículos del 1 hasta 10, pero vamos a leer particularmente los versículos 6. Juan 5, versículo 6. Y dice, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Vamos a orar. Padre, estas palabras que tenemos acá son palabras que tú dejaste por medio del evangelista, de Juan, para nosotros, Señor. Para que nosotros podamos entender mejor cuál es el propósito de la venida de tu Hijo, cuál es la intención de venir del cielo a este mundo. Te damos gracias porque podemos meditar en ellas, podemos gozarnos de tu Hijo Jesucristo, de conocer más de Él. Ayúdanos precisamente a eso, a conocer más acerca de tu Hijo Jesucristo, acerca de esta salvación tan grande, y que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean las palabras que tú tienes preparadas para todos los que aquí están reunidos, y es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Aquí, como notaron, observaron, hay un milagro hecho por Jesús, y este es verdaderamente un milagro literal de sanidad que Jesucristo hizo, y además de ser un milagro, es una imagen de la conversión. Y piensen que podemos decir que este hombre nos representa a todos, nosotros antes de convertirnos a Dios. Nosotros somos las personas que estamos en esa condición de discapacitados, paralíticos, ciegos espiritualmente, y no podemos ni conocemos a Dios, no nos relacionamos con Él, no podemos hablar con Él, no podemos hacer cosas por Él, no podemos recibir la ayuda de Él, no entendemos nada acerca de Él, y así nos encontramos. Y Dios tuvo que darnos vida nueva, y eso lo analizamos la semana pasada. Hoy quiero que nos enfoquemos en el versículo 9 y el 10, en la segunda parte del versículo 9. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Y quiero llamar la atención no solo al contenido de este versículo en específico, sino lo que sugiere el versículo, es decir, la actitud de los judíos. Una actitud incorrecta a un hecho histórico, a un evento real. Lo que leemos aquí ocurrió literal y realmente. Y si usted no cree en los milagros, pues debería. Porque si cree que Jesús, el Hijo de Dios, realmente vino a este mundo, no debería sorprenderse si hizo milagros. Por supuesto, es el Hijo de Dios, es Dios en este mundo y puede hacer milagros. Y hoy quiero que nos enfoquemos entonces en la respuesta a esos milagros. Porque este incidente produjo una respuesta. Y si lo observan, hay dos respuestas al mismo incidente, al milagro. Tenemos por un lado la respuesta de los judíos y por otro lado tenemos la respuesta del hombre que fue sanado. Y notará que son diametralmente diferentes y además son opuestas. Y seguramente todos ustedes sienten sorpresa y asombro al leer la respuesta de los judíos. Ahí en el versículo 10 dice la primera palabra, en la Reina Valera dice entonces, o por eso en la Biblia de las Américas, por eso nunca quizás, o entonces nunca quizás este versículo ha tenido un significado tan extraño como este. Observen el versículo 9. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso, o entonces, o debido a lo que acababa de suceder, los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla.
Observen bien. Juan dice, por eso, o entonces, es por el milagro, es por la sanación, por la curación, por esta cosa maravillosa y sobrenatural que acaba de suceder, que ellos reaccionaron como lo hicieron. ¿Qué respuesta? Y qué diferente es la respuesta del hombre que fue sanado. Y esto, para usted como para mí, es algo sorprendente y asombroso y casi increíble, ¿no es así? Casi va más allá de la comprensión y de la credulidad. ¿Cómo un hombre o un grupo de hombres podría reaccionar de esta manera a esta cosa trascendental que acaba de ocurrir? Y no deberían ninguno de nosotros sorprenderse, porque cuando leemos los evangelios, eso es lo que encontramos, ¿no es así? Un milagro tras milagro. Nuestro Señor hizo muchos milagros, realizó obras de bondad, de compasión, de alivio al sufrimiento, y sin embargo, ¿qué encontró? Oposición, preguntas hoscas, intentos de atraparlo, intentos de encarcelarlo, malignidad por parte de los fariseos y de los escribas y de los doctores de la ley. Pero él, Jesucristo, continuaba haciendo sus milagros. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron piedras y se las lanzaron. Sacaron sus espuelas y murmuraron contra él, y finalmente todos se amotinaron en contra de él. Gente que anteriormente eran enemigos entre sí, como era Pilato y el rey Herodes, gente que no se había hablado durante años, se unieron y conspiraron juntos, todos juntos contra él, fariseos, escribas, saduceos, que en otra ocasión eran opuestos y no se la llevaban bien, se convirtieron en una sola fuerza en contra de Jesús. Y todos estos se unieron para agitar a todo el pueblo y todo el mundo en una sola palabra, gritar: crucifíquelo. ¿Y cómo sabemos? Como sabemos, él terminó en la cruz con los dos ladrones. Ese fue su destino. Ese fue el final de su vida. Ahora solo hago esta pregunta: ¿por qué fue eso? ¿Qué explica esto? ¿Qué puede explicar la respuesta de los judíos? ¿Qué puede explicar la reacción a este evento poderoso que se hizo en la faz de la tierra por el Hijo de Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y no hay una respuesta más importante que confronte a la raza humana esta mañana que esta pregunta: ¿cómo reacciona usted a este evento? En nuestro relato tenemos dos reacciones. Si lo ven, hay solo dos posibilidades: la de los judíos y la del hombre. Es igual con usted y conmigo. O son como los judíos o son como el hombre que fue sanado. Es o uno o es lo otro. Y no hay sino estas dos posibilidades. No hay una posibilidad intermedia entre las dos. Cristo divide, Él marca los de este lado y los de este lado. O estamos a favor o estamos en contra. No puede ser neutral. No puede ser pasivo. Si no está a favor de Él, pues está contra Él. Él mismo lo dijo: el que no está conmigo está contra mí. También dijo: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra el padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Mateo 10:34. Por eso, una vez que escucha estas palabras, entra en una posición, en la posición de decidir. Y si no decide nada, pues está en su contra. O está por él o está contra él. O está en la posición de los judíos o está como el hombre que nuestro Señor Jesucristo sanó. ¿Y cuáles de estas respuestas es la suya? Ya cantamos. Hace unos minutos cantamos. Nuestra esperanza en vida y muerte es Él. Es esa su esperanza. Cristo es, Cristo es. ¿Es Cristo es para usted? ¿En quién confía nuestro ser? ¿Quién nos sostiene con poder? ¿Es Él el que lo sostiene? ¿Es Él en quien confía? Cuando cantamos estas canciones y las otras, ¿esas son palabras ciertas para usted? ¿Es esa su actitud hacia Él? Si puede decir con toda honestidad que Cristo es su esperanza, eso es el cristianismo. Esa es la esencia del cristiano. Alguno dirá: bueno, para mí no es ni uno ni el otro. Pues debe ser uno o el otro. Si realmente cree en Él, debe decir que Él es su esperanza. Si no,
Y si no puede decirlo, significa que no cree en Él. Nunca realmente se ha enfrentado a Él. No lo conoce porque nadie puede ser apático enfrente de Jesucristo. Nadie lo fue cuando Él vino la primera vez. Nadie lo ha sido desde ese momento. Y por lo tanto, digo esta mañana para todos los que nos encontramos acá, que solo hay dos posiciones. Y lo que hace en este momento, la decisión que tome va a determinar su futuro. Es urgente que tome esa decisión. Que todos, es lo que quiere el Hijo, que todos honren al Hijo, o lo que quiere Dios, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Su destino, su esperanza eterna depende de si honra al Hijo o no. Es lo que va a decidir cómo cada uno de ustedes va a pasar la eternidad. Y aquellos que han puesto su esperanza en Él, sabemos que la eternidad será una dicha, será alegría. Sin embargo, debo decir a aquellos a quienes el nombre de Jesús no implica ninguna esperanza, pues no tiene nada. No tiene nada más que esperar miseria y desdicha y remordimiento. Por eso, déjeme hacerle otra vez esta pregunta. ¿Cuál es su reacción hacia Él? Y para ayudar en ese autoexamen, permítame presentarle este caso que se describe aquí. Porque aquí vemos todo el asunto presentado ante nosotros de una manera clara y de una manera muy dramática. Y por lo tanto, con este texto va a quedar habilitado para examinarse a usted mismo. Ese es el valor de la Escritura, ese es el propósito de estos textos, ese es todo el asunto de la predicación. Muy bien, en primer lugar seamos nuevamente muy claros en cuanto a lo que están enfrentando estos dos grupos. ¿Qué fue lo que enfrentaron los judíos y qué fue lo que enfrentó el hombre? ¿Qué es lo que confronta a todo el mundo esta mañana? Y aquí está. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un milagro. Hay un milagro que hay que tener en cuenta, es o creen el milagro o no creen el milagro. Y lo segundo es la persona del Señor Jesucristo y las afirmaciones que está haciendo acerca de sí mismo. Estas son las dos grandes cosas que encontramos acá. Aquí hay una persona llamada Jesús de Nazaret que de repente llega a este lugar, a este estanque que se llama Betesda. Allí están todas estas personas. Allí hay un hombre paralítico que había estado allí por 38 años. Imagínense, 38 años, impotente, incapaz de hacer nada por sí mismo. Y estaba con el grupo de los ciegos, los cojos, los paralíticos. Todas estas personas estaban desesperadas. No tenían esperanza, estaban esperando que se agitara, que se movieran las aguas para que pudieran entrar de primero y ser sanados. De repente entra a esta multitud desesperanzada, esta persona extraordinaria, este Señor Jesucristo, este Jesús de Nazaret, y se acerca a un hombre y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre hace su discurso y dice, he estado aquí tanto tiempo y no tengo a nadie. Soy un hombre pobre, no tengo un sirviente que me meta, todos los demás se meten antes que yo. Y de repente nuestro Señor mira al hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Muy bien, entonces levanta tu camilla y anda. Y el hombre inmediatamente fue sanado. Tomó su camilla y andó. Es un milagro asombroso. Y ahora encontramos las palabras que le molestan a los judíos. Noten el versículo 17. Hasta ahora mi padre trabaja, yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí tiene la razón. Eso es exactamente lo que él quiere decir. Aquí está parado frente a ellos y no solamente realiza el milagro, y habla y lo deja todo claro, sino que fueron confrontados por los mismos hechos. Es exactamente el mismo milagro. Piensen en eso, es el mismo milagro que están observando todos. Es la misma persona, es el mismo Señor Jesucristo. Son sus mismas palabras, la misma afirmación para todos. Todo es igualmente cierto para todos los que están en ese momento y es igualmente cierto para todos nosotros hoy. Es cierto para los cristianos, es cierto para aquellos que no son cristianos. Ahora le pregunto,
cree en eso. ¿Cree usted en el libro? ¿Cree usted en este libro? Allí está. Eso es lo que lo confronta. Allí está, por ejemplo, la historia de la iglesia. Cree en ella. Allí está la historia del pueblo judío. Allí está cómo llegaron a existir. ¿Saben cómo inician los judíos? Pues ahí está. ¿Saben por qué pasaron todas esas situaciones que pasaron los judíos y las explicaciones que tenemos a eso? Pues aquí está. ¿Cómo explica el hecho de que esta pequeña raza, este pequeño grupo de personas se volvieran tan poderosas en un momento de la historia? ¿Cómo lo explica? Pues está acá. ¿Cómo explica la persistencia? A pesar de esas naciones poderosas que estaban a su alrededor, de esas dinastías de las que estaban rodeados y todas querían destruirlo, ¿cómo explica que no hayan sido destruidos? Pues aquí está. La explicación está ahí. Ahora tome otro hecho que sobresale prominentemente en el Antiguo Testamento y es el hecho de la profecía. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que predicen varias cosas. Se dice de manera categórica ciertas cosas que van a suceder y el Nuevo Testamento mismo, allí vemos cómo después esas cosas sucedieron. Ciertas advertencias de Dios que le da a personas y luego encontramos que sí se cumplieron. Ciertas predicciones que se hicieron sobre algunos de ellos y se cumplieron. Por ejemplo, Abraham. ¿Recuerdan? Abraham a la edad de 99 años y a su esposa de más de 90 le dicen que va a tener un hijo. ¿Y qué sucede? Tiene un hijo. Esas son las cosas con las que se tiene que enfrentar. Y no solo eso, hay más cosas específicas. Hay profecías, predicciones sobre alguien que va a venir al mundo, que una virgen va a dar a luz a un niño, van a nacer en un lugar llamado Belén. Todo está en el Antiguo Testamento y muchos otros detalles de una manera asombrosa, que va a ser de la tribu de Judá y todas estas otras cosas. De que el nacido va a encontrar desprecio y persecución, de cómo entrará a Jerusalén montado en el asno, en el lomo del asno, y todas esas cosas están como profecías en el Antiguo Testamento y sucedieron. Y todas esas cosas demandan un veredicto de cada uno de los que aquí nos encontramos. ¿Cree o no cree? Luego tenemos el Nuevo Testamento y allí encontramos a esta bendita persona del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Encontramos su vida, cómo vivió esa vida a la perfección. Encontramos a alguien que aunque nació en la pobreza y nunca recibió ningún entrenamiento en absoluto, comprende más de la ley que los mayores expertos y todos los fariseos. Y aquí está este fenómeno que ha surgido. Jesús el carpintero que puede desafiar a los doctores de la ley a la edad de 12 años. Y cuando sale a su ministerio público es incontestable. Nadie lo puede refutar. Es un fenómeno que además de todo hace milagros. Todo está aquí ante nosotros, sus palabras, su enseñanza y lo más sorprendente de todo, su muerte. Este hombre que pudo calmar el furor de la tormenta en el mar, que pudo sanar al leproso, que dio oído a los sordos, que hizo ver a los ciegos, levantar a un hombre impotente como este que tenemos acá, con solo una palabra, que pudo levantar a los mismos muertos de la tumba, es arrestado y aparentemente en debilidad es crucificado y muere y es enterrado en la tumba. Se le pone una piedra a esa tumba, pero aquí está el hecho más trascendental de todos. Él resucitó y se le reveló a varios testigos, 500 personas a la misma vez en una ocasión. Aquí está frente a nosotros. Estas son las afirmaciones, estas son las declaraciones, estas son sus enseñanzas. ¿Cree o no cree? Luego agregue la historia de la iglesia. Recuerde esos 12 discípulos descorazonados, ¿no? Que a pesar de su enseñanza estaban completamente destrozados porque fue crucificado. No entendían nada, se sentían completamente desesperados y completamente desconsolados. Pero espere un minuto. Noten que unos meses después, estos hombres están predicando. Uno de ellos, el apóstol Pedro, se levanta en Jerusalén, en el mismo centro de la oposición, predica un sermón y 3,000 personas vienen a los pies de Cristo. 3,000 personas se convierten. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Este es el resultado de la resurrección. Es el resultado de la venida del Espíritu Santo. Ahora,
El hecho del cambio de los apóstoles es un hecho en la historia, es algo que sucede. El cristianismo pertenece a la historia. Lo encuentra en los registros inclusive seculares, lo encuentra inclusive en los registros del Imperio Romano. Se convirtió en un problema, se convirtió en un fenómeno. Estos cristianos fueron acusados de causar levantamientos políticos. Eso es parte de la historia secular, cómo se formó esa iglesia. Es un hecho trascendental, poderoso. La iglesia cristiana la encontramos a través de la historia, rastree su historia a lo largo de los siglos y va a haber el intento al principio de los judíos de destruirla, luego el imperio romano de exterminarla, luego la filosofía griega de estrangularla por su enseñanza. Y como verán, surge uno tras otro en contra de ella y siguen adelante. Pero la iglesia no para, es un fenómeno. Y luego, si quiere, tome las biografías, empiece a leer los hombres como Saulo de Tarso, que más tarde es el apóstol Pablo, o lea a Policarpo, o a Crisóstomo, o a Clemente de Roma, o a Agustín, o lea a los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio y muchos más. Escúchelos, mire lo que les sucedió, noten los cambios en sus vidas. Estos han sido los mayores exponentes de la palabra que el mundo ha conocido. Mírelos, ahí están frente a usted. Antes eran unos incrédulos, cómo ellos fueron transformados. ¿Cómo reacciona usted ante eso? ¿Cree o no cree? Veamos cómo reaccionan los fariseos. Los judíos dijeron al que había sido curado, es día de reposo, no te es permitido llevar tu camilla. ¿Ven esa reacción? Ellos están molestos, están irritados, son incrédulos, hay rechazo allí. ¿Y cuál es la causa de esto? Esa es la pregunta. Y hay una respuesta, hay una palabra que responde todo y es la palabra prejuicio. Nada más que prejuicio, absolutamente nada más que puro prejuicio, porque ese siempre es resultado del pecado. El pecado nos prejuzga contra la verdad de Dios. Eso fue lo que hizo inclusive desde el principio. Y el diablo sabía esto perfectamente y sabía cómo usarlo perfectamente y se acerca a Adán y Eva y les dijo, ha dicho Dios, pone a Dios en su contra. De inmediatamente él ha puesto el prejuicio en su corazón. Dios está en contra de ustedes. Y en el momento en que obtiene ese prejuicio, bueno, va a colorear todo lo que hace y todo lo que dice con ese prejuicio. Controlará todo su pensamiento, como dice Pablo en su carta a los Corintios, 2 Corintios 4:3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El problema con cada incrédulo no es más que puro prejuicio. Porque él no cree, él dice no puede ser, no me gusta, no quiero saber. Él piensa que está hablando de conocimiento cuando habla, ¿no? Habla de astucia, habla de su gran cerebro, habla de su ciencia y esas cosas. Pero querido amigo, el conocimiento no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y se lo puedo demostrar fácilmente. Es puramente una cuestión de prejuicio. Y lo pruebo así. Puedo tomar un hombre, el mismo hombre, con un gran cerebro, gran conocimiento y en la misma etapa de la vida. Y puedo tomar a otro igual, gran cerebro, mismo conocimiento, misma erudición, con gran dominio de ciencia, y los pongo uno al lado del otro. Y si uno crece, uno que antes rechazaba, cree, ¿no es esto prejuicio del otro que no quiere creer? Hay un caso en la Biblia que resuelve este punto de una vez por todas. Y es el caso de un hombre que conocemos como el apóstol Pablo, como Saulo de Tarso. Él era el fariseo de los fariseos. Este hombre odiaba a Cristo y quería exterminar toda su causa. Y luego este mismo hombre se convierte y se hace cristiano. Y mira hacia atrás y dice, ¿por qué lo hacía? ¿Yo por qué hice esto? ¿Por qué estaba en su contra? Y él dice, era ignorante. En la incredulidad tenía prejuicio por el pecado y por Satanás. Eso es lo que él dice. ¿Qué cosa tan devastadora es este prejuicio?
¿Se han dado cuenta? Que si no es cristiano es porque está gobernado por algo y eso se llama prejuicio. Está cegado por el prejuicio. Y así es como funciona. Y se muestra aquí perfectamente en esta ilustración. ¿Qué hizo el prejuicio a estos hombres? Bueno, aquí está la cosa que hizo. Significa que estaban completamente preocupados por sus propias dificultades y sus propios problemas. Y no podían ver los grandes hechos que tenían enfrente. No lo vieron. Noten los judíos diciendo al que ha sido curado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Observen, no ven la cura. Ellos están hablando de la ley. Ven a este hombre rompiendo la ley, pero no ven que a él lo han curado. Le han quitado eso que llevaba 38 años en el piso. Solo ven la ley. No ven a este hombre. Estaban preocupados por sus propias ideas, por sus propios pensamientos. Esos pensamientos los controlaban a ellos. ¿Y no es esa la verdad de todas las personas? ¿De todos los que no son cristianos hoy? Están tan preocupados por sus propios problemas y dificultades con respecto, por ejemplo, a las escrituras y todas las cosas que allí encuentran. ¿Algún hombre, usted conoce a alguno que no es creyente? Muchos. Un hombre dice, bueno, yo no soy cristiano. Y usted puede preguntar, ¿y por qué no es cristiano? Y él dice, es que la Biblia me preocupa un poco. ¿Qué fue o quién fue la esposa de Caín? Dice, no puedo creerlo. Y no dice nada de Jesucristo. Solo quién es la esposa de Caín. O qué de ese pez. El que se tragó a Jonás. Simplemente no puedo, dice el hombre. Yo soy ciencia. No puedo creer que un pez se haya comido a un hombre y lo haya después escupido 3 días después. Estoy científicamente entrenado. Milagros imposibles. Y así es todo. Él dice que está tratando de presentar una imagen verdadera y justa. Es lo mismo cuando la gente viene a mí y me dice, si hay un Dios, ¿por qué la maldad del mundo? ¿O por qué en el Amazonas las personas son condenadas y no han tenido una oportunidad de escuchar? Eso es siempre la misma pregunta. Vienen llenos de sus dificultades, de sus problemas, pero no, porque no pueden entender. Y Cristo está ahí en medio de ellos todo el tiempo y no dicen nada acerca de Él, como si nunca lo hubieran visto. Están inmersos en su propio prejuicio. Ven a un hombre pobre que no ha podido moverse por 38 años y no ven la sanación de este hombre. Ven es que está rompiendo la ley. O le dicen a alguien como usted o como yo, que vivió 30 años fuera del cristianismo y dicen, no puede ser, ¿qué le está pasando a usted? ¿Cómo sí que ha sido salvo? Ni siquiera le preguntan por qué ha sido salvo o cómo ha sido salvo. No les interesa. Simplemente dicen, es que yo no estoy de acuerdo con su cristianismo. No pueden ver el bosque o solo pueden ver el bosque y no ven los árboles. O no ven los árboles y no ven el bosque. Algo así. Ustedes saben. Se quedan en lo pequeño, como Jonás. 3 días en el pez. ¿Qué pasó con él? Pero observen la diferencia del discurso del hombre en contraste a los judíos. Los judíos dijeron al que había sido curado es día de reposo. No les permitido llevar su camilla. Pero escucha al hombre cómo responde. Versículo 11. El mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y luego uno esperaría encontrar de parte de los judíos, ¿quién es este extraordinario hombre que le ha sanado? Eso sería lo normal. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? No, ¿cómo fue que fue sanado? Nada del milagro, solo la camilla. Y el hombre que fue sano no podía responderles. Y luego la historia continúa. Y ellos se pierden el milagro. No dicen nada acerca de eso. No dicen una palabra de la sanación del hombre. Solo es esta cuestión de la camilla que está llevando. Y acerca de la ley y acerca del sábado. Y no ven el milagro, no ven la cura. No ven realmente lo que Jesucristo ha hecho en este hombre. Se pierden las grandes cosas porque están inmersos en pequeñas cosas. ¿No es ese aún el problema hoy?
¿Ha mirado a Jesús de Nazaret? Olvide todo esto sobre los milagros por un momento. Olvide estas dificultades particulares suyas. Porque Jesús no son ideas, no son teorías, son hechos históricos, literales, y son eventos. Inclusive estos milagros son reales. Ahí están. Yo le pido en el nombre de Dios que mire esto por un momento y olvide sus preguntas personales y sus dificultades particulares. Y les digo que este prejuicio les hace totalmente incapaces de explicar los hechos. Estos judíos no podían explicar el milagro. Probablemente conocían al hombre. De hecho, todos lo conocían. 38 años ahí. ¿Todavía han visto 38 años? Es un caso bien conocido. Quizás el caso más desesperante o más desesperado de todo el estanque de Betesda. Y todo el mundo sabía de él. Y aquí está este hombre. Lo encuentra después en la calle, caminando y llevando su camilla en la que se ha acostado. Y en su hipótesis y en su punto de vista, no hay ninguna explicación acerca del milagro. ¿No es sorprendente que no se dirigieran a eso? ¿No les parece? ¿No es sorprendente que no se detuvieran y dijeran al hombre, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Quién te ha hecho esto? Ningún hombre puede hacer eso. No lo has hecho tú mismo. ¿Quién lo hizo? ¿Qué es eso? ¿Cómo te has sanado? No hicieron esa pregunta. Para nada. Ellos estaban interesados en la camilla. Y les digo que la humanidad todavía está interesada en la camilla. No creen en el Señor Jesucristo. Tome al hombre que dice, por ejemplo, que Jesucristo era solo un hombre. Y nada más. Y solo un maestro y que no hacía milagros. Bueno, muy bien. Si dice eso, lo que realmente está diciendo es que si él es solo un hombre, entonces es un blasfemo. Porque afirmó ser el Hijo de Dios y afirmó ser igual a Dios. No puede tenerlo en ambos modos. Si Jesús es solo un hombre bueno, entonces lo que era un blasfemo y un lunático. No hay elección entre esas dos posiciones. Si no toman la una, les queda la otra. Y si toma la que no es, pues es una contradicción inclusive. Completamente inconsistente consigo mismos. Él y todo lo que se ha hecho a través de él se queda sin ninguna explicación en absoluto. Y la historia no tiene sentido, es inútil. Sí, pero lo trágico sobre ellos, siempre pienso es esto, que estaban tan cegados y gobernados por este prejuicio que no solo fallaron en los aspectos que he estado describiendo, sino que fallaron inclusive mucho más porque no fueron a él. Y le pidieron que les explicara por qué él estaba curando en un sábado. Nunca le preguntaron. Si hubieran estado pensando con claridad, lo habrían hecho. Ahora este es su problema. Aquí hay un hombre que ha sido sanado en un sábado. Se le ha hecho llevar la camilla en el sábado, lo que para ellos era la violación de la ley. Y si hubieran pensado un poco, hubieran pensado con claridad, sin prejuicios, irían a Jesucristo y le hubieran dicho, ¿por qué lo sanas? ¿Por qué haces un milagro? Esto debe ser, si lo estás haciendo, esto debe ser la acción de Dios. ¿Hay algún poder especial contigo? No entendemos. Es una buena pregunta. No entiendo, pero explíqueme por qué está haciendo un milagro en un sábado. Eso hubiera sido normal. Vaya, si usted tiene un problema, vaya a él y pídale que le explique, que le dé claridad. Dígale abiertamente que no entiende, que no cree, que no lo ve. Para nosotros parece muy mal y sin embargo, para ellos parecía muy mal y sin embargo, tiene poder. Tiene un poder que yo no tengo. ¿Puede por favor darnos una explicación? Si hay una, en el nombre de Dios, díganos. Eso hubiera sido una buena, explícanos. Hubiera sido bueno que ellos con humildad se hubieran acercado a él como hizo Nicodemo. Y le hubieran preguntado, bueno, ahora dime, danos una explicación. Pero ¿saben qué? Nunca lo hicieron. Estaban tan cegados por el prejuicio, estaban tan seguros de su propio caso,
que no fueron a Él. Nunca llevaron estas preguntas a Cristo. Y todos estos problemas, en vez de llevarlos a Él y de pedirle una explicación, simplemente se cegaron. Ese es el verdadero problema del incrédulo, mi querido amigo. Si solo lleva sus problemas a Cristo, si solo lleva o inclusive a la iglesia, que es el canal, es a través de la iglesia que esas preguntas son respondidas, todas esas preguntas pueden ser resueltas. Sin embargo, ellos no lo hicieron y llegaron a este punto en donde no solamente no preguntaron, sino que le odiaron, le rechazaron y lo crucificaron. ¿Notan cómo va empeorando inclusive cada vez más esto? El hombre se fue y le dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por lo tanto, los judíos persiguieron a este Jesús, persiguieron al hombre que había sanado a este otro, lo buscaron para matarlo porque había hecho estas cosas en el día de reposo. Y luego cuando él dice, mi palabra, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo, los judíos buscaron aún más matarlo. Porque no solamente había roto el sábado, sino que también se había dicho que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y esa es la triste historia de la incredulidad. Ese es el análisis de los hombres y mujeres a quienes el nombre de Jesús no es ninguna esperanza. Es más alguien contra quien discutir, despreciar y rechazar. ¿Hay alguien aquí en esta congregación que esté en esta posición? Tiene que admitir que el Hijo de Dios es el Señor Jesucristo. Debe ser todo, Él debe ser todo para usted esta mañana. Y si no es todo, pues no es de Él. Si nunca se ha dado cuenta de quién es y qué ha hecho, si nunca ha llevado sus problemas a Él, si permanece en su prejuicio y simplemente se preocupa por deshacerse de Él, denunciarlo y rechazarlo, bien lo hace, ¿por qué? Por prejuicio, y no es de Él. Pero bueno, apartémonos de esta actitud tan trágica y miserable. ¿Qué hombres tan miserables son estos, no? Que frente a un milagro glorioso de sanación, un hombre puesto en pie que había estado allí por 38 años y es sanado. ¿No es increíble que ellos persistan en esta actitud? Pero dejémoslo así. Y volvamos ahora la mirada a este otro hombre. ¿Qué actitud tan diferente? Y miremos a este hombre. ¿Qué explica a él? ¿Por qué tan diferente la actitud de este hombre? Y bueno, lo primero que creo es esto. A diferencia de los judíos, cuando este hombre miró a la cara de Jesucristo, vio algo que antes nunca había visto. Ese es el problema, ¿no? Los judíos vinieron a él, vinieron a Jesús, lo miraron la cara del Hijo de Dios. Él estaba ahí presente con ellos. Miraron que estaba ahí encarnado, que el Dios eterno, el que tiene amor por el mundo entero. Miraron esos ojos con sus profundidades divinas y simplemente hicieron preguntas para ver cómo lo derribaban. Pero este hombre, cuando mira a Jesús, se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Miró a los ojos y vio algo que nunca antes había visto. Vio esperanza, vio una autoridad, vio poder, vio divinidad, vio algo en su cara, vio algo en su voz, escuchó esa voz. Mucha gente había ido probablemente a él, a ese estanque, y le había ofrecido alguna moneda, pero nunca había oído una voz como esta. Creo que dijo a sí mismo lo que el soldado dice más tarde: nunca un hombre habló como este hombre, con autoridad, con poder. Le pregunta, ¿quiere ser sano? La pregunta que él escucha le cayó de tal forma a este hombre que creyó que podía ser sano. ¿Quiere ser sano? Y mientras ve una posibilidad, mira su cara, vio algo, escucha algo y se sometió y obedeció. Y entonces cuando Cristo le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda, este hombre se levantó después de 38 años de estar en el piso. Lo hizo automáticamente, sometiéndose a la autoridad del Hijo de Dios.
Eso es lo que le pasa a todo hombre que se convierte en cristiano. De repente o gradualmente oye sus palabras, siente el poder de sus palabras y de inmediato es perturbado, está condenado. Pero ¿sabe qué siente? Esperanza y responde, cree, confía y obedece. Se levanta de su pecado. Ese es el secreto de este hombre, ¿no es así? Y ahora es consciente de lo que Cristo ha hecho por él. Pero mire a estos hombres, sus mentes legalistas. No te es permitido llevar la camilla. Pero él habla del que le sanó. Noten, no hay nada de ley allí. Allí está este hombre que ha estado lisiado por 38 años. ¿El qué hace? Él habla del que lo sanó. Él habla de Cristo y de lo que Cristo solamente ha sido capaz de hacer por él. Que lo sanó. Ese es el lenguaje del cristiano. No sus pequeños argumentos sobre los milagros, sobre cómo se puede hacer esto o lo otro. No entiendo si la esposa o no es la esposa. No. Esos argumentos son solo contradictorios. Pero el que ha sido salvo tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva vida. El hombre dice que el que me ha puesto en pie es el que me ha hecho un hombre nuevo. Le ha dado la fuerza para conquistar donde antes se había caído. Habla de él. Escucha al hombre. El hombre le da toda la gloria a Cristo. ¿Recuerdas cómo lo pone Pablo? Pero por la gracia de Dios soy el que soy. Él era un perseguidor y un blasfemo. Pero obtuve misericordia y por la gracia de Dios soy el que soy. No me mire a mí. No hable de mí, es él el que lo hace. ¿Recuerda a Pedro y Juan sanando a un hombre en la puerta de la hermosa en el templo? Este hombre que era cojo, que salió, después de ser cojo, salió rebotando, saltando, alabando a Dios por todas partes en el templo. Y la gente se reunió y miró a Pablo y a Juan, y a Pedro y a Juan. Y Pedro les dijo, no nos miren, no somos nosotros, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. No somos nosotros, fue Cristo. Su nombre es por la fe en su nombre que le ha hecho a este hombre tener solidez. Ellos, en presencia de todas las personas que hacen, hablan de Cristo. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho por ellos. Le dieron a Él toda la gloria y lo siguen haciendo. Y recuerden este otro hombre, lo encuentra allí en el templo. ¿Y qué está haciendo este hombre en el templo? Después de que ha estado 38 años en el piso, ¿qué está haciendo? Pues alabando, adorando en el templo de Dios, no durmiendo hasta las 11, viendo televisión, en el internet o quién sabe haciendo qué en este día. No, para él lo primero que quiere hacer es adorar al Señor. Alabar al Señor, hacerse miembro de la iglesia, se une al grupo de los redimidos para adorarle. Descontó además a todos los demás acerca de él. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Él sintió que debería correr a todos y contárselos. Háganlo, y las personas iban a ir con él y lo iban a recibir lo mismo. Eso es lo que esperaba el hombre, pero no fue así. Pero era lo que él sentía. Él quería contarle a todo el mundo sobre Jesucristo. Sabía la necesidad del corazón humano y quería decirles, Él me dijo, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Y es lo mismo para todos nosotros. No peques más, mis amigos. A menos que se arrepienta y vaya a Él y sea sanado por Él, algo peor le pasará. Está condenado al infierno. Pero este Jesús ha venido a este mundo para salvarle y redimirle, para rescatarle y liberarle, para darle perdón y reconciliación con Dios y hacerle un hijo de Dios. Con Él su futuro está asegurado y está habilitado, inclusive para vivir en esta vida, en este mundo, de una manera diferente. Qué dulce suena el nombre de Jesús en el oído de un creyente, ¿no les parece?
calma las tristezas, calma las heridas, ahuyenta el miedo. Jesús es su profeta, Jesús es su sacerdote, es su rey, sí, es el Señor, Él es todo y en todo. Él es el Hijo de Dios que tanto amó, que tanto lo amó, que vino del cielo a la tierra e incluso fue hasta la muerte cruel y vergonzosa en la cruz para que pudiera ser perdonado, renovado y restaurado. Mi querido amigo, le pregunto, ¿cuál es su reacción frente a Él? Olvídelo todo, menos este Jesús. Mírelo a Él, mire a Jesús de Nazaret, mírelo cómo está representado en las páginas de este evangelio, mírelo cómo verifica todas las profecías del Antiguo Testamento, mírelo mientras continúa Él haciendo la obra en la iglesia, mírelo mientras va a transformar la vida de hombres. Y no solamente las transformó en ese momento, las ha venido transformando durante 2000 años y las va a seguir transformando. Mire los avivamientos, ahí estaba Él, mírelo en esas grandes obras, mire los hechos trascendentales. No puedo creer que pueda salir de acá, de este servicio, aún albergando solo pequeños argumentos y dificultades. Olvide la camilla y vea al hombre que la lleva. Y vea que solo hay uno que puede hacer tales cosas y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios, Él es el Salvador de esas almas. Mírelo a Él, mire su rostro, mire a sus ojos, escuche su palabra, sienta la autoridad, sienta el poder, vaya a Él y sométase a Él. Lleve sus problemas a Él, lleve sus preguntas a Él. Y Él nunca le va a rechazar, porque todo el que viene a mí, yo no le rechazo, dice Él. Él le va a escuchar, le va a permitir hablar todas sus tonterías como ha escuchado mis tonterías. Escuchará y responderá. Vaya a Él tal y como es, con todos sus problemas, faltas y dificultades. Vaya a Él honestamente y caiga ante Él y escúchelo. Y Él le hará sano. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la autoridad con la que nos hablas a nuestro corazón. Gracias por el Hijo bendito, Señor, que enviaste a este mundo a vivir una vida perfecta y a morir por nuestros pecados. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, que ahora mora en medio de los que hemos creído. Gracias, Padre, porque hoy tu Hijo Jesucristo es dulce a nuestros oídos. Y si hay alguno, Señor, en medio de esta congregación que no ha creído, yo te pido que seas verdad a esa persona, que pueda creer, que pueda someterse, que pueda obedecer el Evangelio. Porque o si no, esa dulzura con la que escuchamos va a ser terror para esa persona cuando se enfrente al juicio final. Gracias te damos porque tenemos una esperanza, esa esperanza que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por ella, gracias por este día que hemos podido parar para adorarte, escuchar tu palabra, cantarte y exaltar tu nombre por encima de todas las cosas. Y oramos esto en el nombre de tu Hijo amado.